Mi hermana me empujó por las escaleras estando embarazada porque arruiné su fiesta. Mis padres me amenazaron con desheredarme si la denunciaba, pero yo la mandé a la cárcel y ahora suplican conocer a mi bebé. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital y necesito contar esta historia porque lo que me pasó hace unos meses todavía me tiene despierta por las noches y porque necesito que alguien me diga si hice lo correcto o si soy la persona horrible que mis padres dicen que soy. La cosa es que siempre quise ser mamá, desde que era niña, ya sabes. Jugaba con muñecas y planeaba nombres para mis futuros hijos y toda esa cosa. Me casé con Daniel cuando tenía 25. Él tenía 27. Y pensamos que sería fácil. Tipo, nos casamos. Esperamos un año para disfrutar de ser pareja. Y luego empezamos a intentar tener un bebé. Pues no. Resulta que mi cuerpo tenía otros planes. Llevábamos como 2 años intentándolo. Y nada, absolutamente nada. Hasta que finalmente quedé embarazada y Daniel y yo estábamos tan felices. O sea, lloramos juntos cuando vimos esas 2 rayitas en la prueba. Pero perdí ese bebé a las 8 semanas. Luego volví a quedar embarazada 6 meses después y lo perdí otra. Esta vez, a las 10 semanas. No sé si has pasado por algo así, pero es horrible. Es como si tu cuerpo te traicionara una y otra vez. Y cada vez que veía a alguien con una panza de embarazada o un carrito de bebé, sentía como si alguien me clavara un cuchillo en el pecho. Mi familia lo sabía todo. Les contamos cada vez que quedaba embarazada y cada vez que perdía al bebé, porque pensábamos que necesitábamos ese apoyo. ¿Me explico? Pero cada vez que pasaba mi mamá me decía cosas como, tal vez es porque estás muy estresada con el trabajo, o mi hermana Madison hacía comentarios tipo, bueno, al menos no tienes que lidiar con pañales todavía, como si fuera algo positivo. Madison tiene 26 años, 2 años menor que yo, y siempre hemos tenido una relación complicada. Ella es la favorita de mis padres, siempre lo ha sido. Creo que porque es más extrovertida y exitosa en su carrera, trabaja en finanzas y gana mucho dinero, tipo mucho más que yo. Cuando éramos niñas mis padres siempre comparaban todo, nuestras calificaciones, nuestras actividades, nuestros logros, y Madison siempre ganaba. Yo me acostumbré a ser la segunda opción, la que no era tan brillante o tan interesante, y con el tiempo dejé de intentar competir porque sabía que nunca iba a ganar, pero siempre tuvimos una relación decente, supongo, o eso pensaba yo. Salíamos juntas a veces, nos mandábamos memes, las cosas normales entre hermanas, aunque nunca fuimos súper cercanas. Entonces, en enero de este año, después de estar meses sin intentarlo activamente porque estaba demasiado destrozada emocionalmente, resulta que quedé embarazada otra vez. Tenía tanto miedo, literal tanto miedo de que volviera a pasar lo mismo, que Daniel y yo decidimos no decirle a nadie, absolutamente a nadie, hasta que estuviéramos seguros de que todo iba bien. Pasaron las 8 semanas, y el bebé seguía ahí, luego las 10 semanas, luego las 12, y yo seguía aguantando la respiración cada vez que iba al baño esperando ver sangre. Mi doctora me dijo que después de las 12 semanas, las probabilidades de perder el embarazo bajaban muchísimo, pero yo no podía relajarme, no podía permitirme ser feliz todavía, porque tenía tanto miedo de volver a pasar por esa devastación. Llegamos a las 16 semanas, y yo ya no podía esconder la pancita tan fácilmente. Usaba ropa holgada todo el tiempo, y evitaba ver a mi familia en persona. Siempre ponía excusas de que estaba ocupada con el trabajo, o que Daniel y yo teníamos planes. Mi mamá se quejaba de que nunca la visitaba, pero yo seguía posponiendo todo, porque necesitaba protegerme emocionalmente, ¿sabes? No quería que supieran, y luego tener que decirles otra vez que había perdido al bebé. No podía pasar por eso de nuevo, simplemente no podía. Daniel me apoyaba completamente. Él también estaba asustado y entendía por qué necesitábamos mantenerlo en secreto por ahora. En mayo, cuando yo tenía como 4 meses de embarazo, Madison consiguió una promoción grande en su trabajo. Tipo se convirtió en directora de algo importante, y mis padres estaban súper orgullosos, obviamente. Organizó una fiesta en su casa para celebrar y me invitó, y yo realmente no quería ir, pero Daniel me convenció de que teníamos que hacer acto de presencia, al menos un rato para no levantar sospechas. Entonces fuimos, yo con una blusa suelta y un blazer encima aunque hacía calor, tratando de esconder la panza que ya era bastante obvia si alguien prestaba atención. La fiesta estaba llena de gente, amigos de Madison del trabajo, de la universidad, mis padres, algunos tíos, primos, toda la familia básicamente. Madison estaba en su elemento, contando a todos sobre su nuevo puesto y sus responsabilidades, y mis padres la miraban con esos ojos de orgullo que nunca me habían dirigido a mí. Yo estaba tratando de pasar desapercibida, quedándome cerca de Daniel, tomando agua mientras todos los demás tomaban vino, y,
evitando quedarme cerca de mi mamá, porque ella sí me conoce bien, y sabía que si me veía de cerca iba a notar algo raro. Entonces mi tía Ellen, la hermana de mi mamá, se me acercó y me dio un abrazo. Y cuando me abrazó, claramente sintió mi panza, porque se alejó y me miró con esos ojos enormes tipo, oh Dios mío. Me agarró del brazo y me llevó a un rincón y me susurró, estás embarazada. Y yo intenté negarlo, pero ella siguió insistiendo. Puedo verlo, Amanda. Tienes esa cara de embarazada y tienes pancita. Y yo finalmente admití que sí, pero le supliqué que no dijera nada, que todavía no estábamos listos para anunciarlo. Ella me prometió que no diría nada. Me abrazó otra vez y me dijo cuánto se alegraba por mí. Pues resulta que mi tía Ellen no puede guardar un secreto ni aunque su vida dependiera de ello, porque literalmente 10 minutos después, justo cuando Madison estaba a punto de cortar su pastel de celebración, mi tía se paró en medio de la sala y gritó, «Tengo un anuncio que hacer». Y mi corazón se hundió porque sabía exactamente lo que iba a pasar. Dijo, «Tenemos otra razón para celebrar hoy. Amanda está embarazada». Y todo el mundo empezó a aplaudir y a felicitarme, y yo quería que la tierra me tragara. Literal quería desaparecer. Daniel me agarró la mano y vi su cara de pánico, porque sabía que esto era exactamente lo que no queríamos que pasara. Mi mamá corrió hacia mí llorando y abrazándome. Mi papá me dio palmaditas en la espalda. Primos que apenas me hablaban de repente querían tocar mi panza. Y en medio de todo ese caos vi la cara de Madison. Estaba parada junto a su pastel de celebración, con el cuchillo en la mano, y tenía una expresión que nunca voy a olvidar. Era como furia pura mezclada con algo más oscuro, y me di cuenta en ese momento de que acababa de arruinar su día sin querer. La cosa se puso incómoda, rápido, porque toda la atención que había estado en Madison, de repente estaba en mí. La gente me preguntaba de cuántos meses estaba, si sabía el sexo del bebé, si teníamos nombres elegidos, y Madison seguía ahí parada viéndose cada vez más enojada. Yo intenté desviar la atención de vuelta a ella, tipo, chicos, este es el día de Madison, hablemos de su increíble promoción, pero el daño ya estaba hecho. Después de como media hora, Madison subió las escaleras a su cuarto, y yo sabía que estaba molesta. Entonces decidí subir a hablar con ella, a disculparme, aunque técnicamente yo no había hecho nada malo. Toqué la puerta de su cuarto, y ella dijo, «Pasa», con una voz súper fría. Entré, y ella estaba sentada en su cama con los brazos cruzados, viéndome con una cara de odio que me sorprendió. O sea, sabía que estaba molesta, pero no esperaba esa intensidad. Le dije Madison. Lo siento mucho. Yo no quería que se anunciara así. Literal le supliqué a la tía Ellen que no dijera nada, y ella soltó una risa amarga y dijo, «Claro, Amanda. Porque todo siempre tiene que ser sobre ti, ¿verdad?» Yo estaba confundida, ¿tipo qué? No entiendo. Este es tu día. Yo no quería robar tu momento. Y ella se paró y empezó a caminar hacia mí diciendo, «Siempre ha sido así. Siempre necesitas atención. Siempre necesitas que todos te vean como la víctima con tus estúpidos embarazos fallidos». Y eso me dolió. O sea, me dolió tanto que sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Le dije Madison, «Eso es horrible. ¿Cómo puedes decir algo así?» Y ella siguió, «Ahora todos van a estar obsesionados con tu bebé, y nadie va a recordar mi promoción. Nadie va a importarle que trabajé 5 años para llegar aquí». Intenté calmarla. Le dije que la gente no iba a olvidar su logro, que ella era increíble, y que todos estaban orgullosos de ella. Pero ella seguía gritando cosas horribles, tipo, mencionó mis abortos anteriores diciendo, «Ojalá este también se muera para que dejes de buscar lástima», y yo me quedé paralizada. No podía creer que mi hermana acabara de decir eso. Le dije, «¿Sabes qué, Madison? Vete al diablo». Y me di la vuelta para salir de su cuarto porque no iba a quedarme ahí escuchando eso. Pero cuando llegué a la puerta del cuarto que daba al pasillo donde estaban las escaleras, sentí las manos de Madison en mi espalda, y me empujó fuerte, y lo siguiente que recuerdo es estar cayendo por las escaleras. No fueron muchos escalones, como 8 o 10 tal vez, pero caí de lado tratando de proteger mi panza instintivamente, y cuando llegué abajo, estaba en el piso del pasillo con un dolor horrible en la muñeca izquierda y pánico absoluto pensando en mi bebé. Daniel fue el primero en llegar, escuchó el ruido y vino corriendo, y cuando me vio en el piso se puso pálido y gritó que alguien llamara a una ambulancia. Mi mamá llegó después y estaba histérica, preguntando qué pasó, y Madison bajó las escaleras llorando, diciendo, fue un accidente. Ella se tropezó, pero yo sabía que no. Había sido un accidente. Ella me había empujado. La sentí empujarme, y se lo dije a Daniel entre lágrimas. Ella me empujó.
Me empujó a propósito. En la ambulancia yo no dejaba de llorar preguntándole a los paramédicos si mi bebé iba a estar bien. Y Daniel iba junto a mí, agarrándome la mano diciéndome que todo iba a salir bien. Llegamos al hospital y me hicieron un ultrasonido inmediatamente. Y gracias a Dios, el bebé estaba bien. El corazoncito seguía latiendo y no había señales de problemas. Mi muñeca sí estaba fracturada y me la enyesaron, pero lo único que me importaba era que mi bebé estaba vivo. Mis padres llegaron al hospital como 1 hora después con Madison, y cuando entraron a mi cuarto del hospital, Daniel se paró frente a mi cama tipo bloqueándolos y les dijo que se fueran. Mi papá empezó a decir, Daniel, no seas ridículo, queremos ver cómo está Amanda. Y Daniel dijo, ella no quiere verlos, especialmente no a Madison después de lo que hizo. Madison empezó a llorar otra vez con su actuación de que había sido un accidente, y mi mamá la abrazó y me miró a mí como si yo fuera la mala por acusar a mi hermana. Les dije que sabía perfectamente que me había empujado, que había sido a propósito después de decirme cosas horribles sobre mis abortos anteriores, y mi papá dijo, Amanda, no digas tonterías, tu hermana nunca haría algo así. Claramente te tropezaste, y ahora estás confundida por el trauma. Pero yo no estaba confundida. Sabía exactamente lo que había pasado, y les dije que iba a presentar cargos de asalto contra Madison. Ahí fue cuando mis padres se pusieron realmente feos conmigo. Mi papá dijo, si te atreves a hacer eso vas a destruir esta familia. Y mi mamá agregó, Amanda, si llevas a tu hermana a la corte, te vamos a desheredar. Ya no serás nuestra hija, ¿entiendes? Y yo me quedé ahí en esa cama de hospital con mi muñeca fracturada y mi bebé que casi pierdo otra vez por culpa de mi hermana, y mis padres me estaban amenazando con desconocerme si buscaba justicia. Daniel les gritó que salieran de la habitación antes de que él llamara seguridad, y finalmente se fueron. Esa noche Daniel y yo hablamos por horas sobre qué hacer. Él quería que presentara cargos inmediatamente. Decía que Madison me había atacado físicamente y había puesto en peligro a nuestro bebé y que no podíamos dejar que se saliera con la suya. Yo tenía miedo de perder a mi familia completamente, pero también sabía que si no hacía nada, le estaba diciendo a Madison que podía lastimarme sin consecuencias. Entonces decidimos hacerlo. Decidimos presentar los cargos aunque significara perder a mis padres. Al día siguiente fuimos a la policía y presenté la denuncia formal. Les conté toda la historia, les mostré mi muñeca fracturada, les di los nombres de testigos que habían visto a Madison subir las escaleras después de mí justo antes de la caída. La policía fue a hablar con ella, y la arrestaron esa misma noche. Mis padres me llamaron como 20 veces gritándome por teléfono. Mi mamá lloraba diciendo, ¿cómo puedes hacerle esto a tu hermana, tu propia sangre? Y mi papá me dijo que estaba muerta para ellos, que no volviera a contactarlos nunca. El caso tardó como 2 meses en resolverse. Madison contrató un abogado caro, obviamente pagado por mis padres, pero había suficiente evidencia y testimonios de personas en la fiesta que habían escuchado parte de la discusión. Al final Madison aceptó un acuerdo. Fue declarada culpable de asalto. Le dieron libertad condicional por 2 años. Tiene que ir a terapia de manejo de ira obligatoria, y tiene que pagar todas mis cuentas médicas del hospital. También conseguimos una orden de restricción, que dice que no puede acercarse a mí o contactarme para nada. Pasaron 5 meses sin hablar con mis padres o con Madison. 5 meses donde bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. Fue duro, no voy a mentir. Hubo días donde extrañaba a mi mamá horrible, y quería llamarla y contarle cómo iba el embarazo, pero Daniel me recordaba lo que habían dicho, cómo me habían amenazado y escogido defender a Madison en lugar de protegerme a mí. Su familia fue increíble durante ese tiempo. Su mamá venía todas las semanas a ver cómo estaba. Me acompañaba a las citas médicas cuando Daniel no podía, y nunca me hizo sentir que estaba sola, aunque técnicamente había perdido a toda mi familia. El bebé siguió creciendo perfectamente a pesar de todo. Cada ultrasonido mostraba que estaba sano y fuerte, y cuando llegó octubre finalmente pude relajarme un poco y empezar a emocionarme de verdad. Decidimos no saber el sexo del bebé hasta que naciera, porque después de todo lo que habíamos pasado queríamos esa sorpresa. El 15 de octubre a las 3:47 de la mañana, nació nuestro hijo, un niño hermoso y saludable de 3.2 kilos, que lloró fuerte en cuanto salió, y que tiene los ojos de Daniel y mi nariz. Lo llamamos Thomas. Y cuando lo cargué por primera vez, lloré más de lo que he llorado en mi vida, pero esta vez, de felicidad y alivio. Estuvimos 3 días en el hospital, y todo fue perfecto. Thomas comía bien, dormía bien, los doctores dijeron que estaba completamente sano. Daniel prácticamente no dormía porque se la pasaba viéndolo y tomándole fotos,
Era el papá más orgulloso del mundo. El tercer día nos dieron de alta, y llegamos a casa listos para empezar nuestra vida como familia de 3. 2 días después, en la tarde, estábamos en casa. Yo estaba amamantando a Thomas en la sala, y Daniel estaba en la cocina preparando la cena, cuando tocaron la puerta. Daniel fue a abrir y escuché su voz cambiar completamente. Tipo se puso súper serio y dijo, ¿qué hacen aquí? Yo no podía ver quién era desde donde estaba sentada, pero tenía un mal presentimiento. Entonces escuché la voz de mi mamá diciendo, Daniel, por favor, solo queremos conocer a nuestro nieto. Y mí, papá agregó, tenemos derecho a ver al bebé. Daniel dijo, no, no tienen ningún derecho después de todo lo que hicieron, y les dijo que se fueran. Mi papá empezó a alzar la voz diciendo que era ridículo, que habían pasado meses, y que ya era hora de dejar el drama atrás. Y mi mamá lloraba diciendo, por favor, Amanda, soy tu madre, déjame ver a mi nieto. Pero yo me quedé sentada en ese sillón con Thomas en mis brazos, y no dije nada, porque sabía que si los dejaba entrar, iba a empezar un ciclo de toxicidad que no quería para mi hijo. Daniel les dijo que si no se iban, iba a llamar a la policía y a conseguir otra orden de restricción, esta vez contra ellos. Mi papá dijo que estábamos cometiendo un error enorme, que nos iban a arrepentir de alejar a Thomas de su familia, pero Daniel cerró la puerta en sus caras y puso el seguro. Vino hacia donde yo estaba y se sentó a mi lado, los dos viendo a Thomas, que seguía comiendo sin darse cuenta de todo el drama que lo rodeaba, y Daniel me dijo, hicimos lo correcto. Y yo asentí, aunque una parte de mí se sentía terrible. Han pasado 3 semanas desde que nació Thomas, y mis padres han intentado contactarnos como 5 veces más, siempre con el mismo mensaje de que quieren conocer al bebé, que la familia es importante, que deberíamos perdonar y olvidar, pero nunca han reconocido lo que Madison hizo. Nunca se han disculpado por amenazarme con desheredarme. Nunca han admitido que escogieron defender a la persona que me lastimó en lugar de apoyarme a mí. Y hasta que eso pase, si es que alguna vez pasa, no van a ser parte de la vida de Thomas. A veces me pregunto si estoy siendo demasiado dura, si debería darles una oportunidad de ser abuelos, pero luego miro a mi hijo y pienso en todo lo que pasé para tenerlo aquí, las pérdidas, el miedo constante durante el embarazo, la caída por las escaleras, y sé que mi trabajo ahora es protegerlo. Daniel dice que estamos construyendo nuestra propia familia. Sin toxicidad ni gente que excuse la violencia, y supongo que tiene razón. No es la familia que imaginé cuando era niña planeando mi futuro, pero es la familia que tenemos, y por ahora eso es suficiente.